Muy buenos días para todos y para todas. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Mi nombre es Raquel León, soy la periodista y comunicadora del Colegio de Biólogos de Costa Rica y para nosotros es un honor contar con la participación de los diferentes comunicadores y voceros que en esta mañana han tomado el interés sobre el tema de vida silvestre, un tema muy bonito, muy interesante, pero sobre todo que merece mucho respeto en el manejo de la información, tanto para los comunicadores como para los voceros. Así que esperamos que sea mucho provecho, como les decía al principio, y para quienes se están conectando en este momento, les agradecemos nos pongan su nombre completo, porque hemos querido entregar un certificado a quienes participen de manera en tiempo real en este taller, porque sabemos que les puede servir en sus organizaciones y este conocimiento que hoy van a adquirir. Cualquier cosita, si tienen al final alguna duda, porque vamos a abrir un espacio para dudas, estas se tienen que manifestar a través del chat para evitar cualquier ruido de más y todo esto. Entonces les agradecemos que las preguntas que vayan a hacer las realicen en el chat correspondiente y doña Ani, que ya les voy a presentar también, les va a poder moderar las preguntas para los diferentes expositores que tenemos esta mañana. Doña Ani, si gusta pasar la diapositiva. Un momentito, está el chat abierto. Okay. Okay. Un momentito, por favor, que está. No sé, no quiere caminar. Se están conectando bastantes personas, entonces, para quienes lo estén haciendo, una vez más, les recuerdo, por favor, colocar sus nombres y para el final, y quienes participen durante toda la sesión, reciban un certificado de parte del colegio por participar en este taller. Gracias por estar aquí. De verdad, esto es un esfuerzo que hacemos porque creemos que la comunicación, los comunicadores y los voceros son entes importantísimos para que la información sea lo más precisa posible y por eso son estos espacios que nos permiten crecer como profesionales en temas de comunicación. Los comunicadores tenemos una ventaja, considero, sobre cualquier otra profesión y es que necesitamos saber un poco de todo. Y si nos especializamos en algún área, pues mucho más, con mucha más razón, pues tenemos que dominar varios temas. Y si están aquí es porque el de vida silvestre es un tema que atañe a sus labores diarias. El Colegio de Biólogos es una organización que pretende luchar por sus agremiados, pero también lo que quiere es que la sociedad en general esté informada, tenga información positiva. Y les quiero dejar un video que habla un poco de lo que tiene el colegio y de lo que es, y posteriormente vamos a dar inicio con este taller que va a estar dividido en 3 diferentes espacios, y doña Ani, quien es la presidenta del colegio, va a arrancar con el primer módulo, por así decirlo, de este taller. Así que bienvenidos de nuevo, muchísimas gracias y estamos para servirles. Doña Ani, cuando guste proyectar el video. Bueno, muy buenos días. Mientras se proyecta el video, entonces, bueno, como les decía Raquel, yo soy la presidenta del Colegio de Biólogos y hemos iniciado con esta oportunidad, digamos, de compartir entre comunicadores y también voceros de diferentes instituciones para que podamos facilitar este contacto respecto a temas de vida silvestre y también puede ser que de otros temas más. Vamos a un momentito para que salga el video. El Colegio de Biólogos de Costa Rica es una institución que se creó bajo el amparo de la Ley número 4288 del 12 de diciembre de 1968. El colegio agremia a los profesionales de las ciencias biológicas que en su malla curricular se incluya al menos un 80% de los créditos de las carreras de ciencias biológicas y que tengan formación
en las áreas que contempla el artículo 2 del Reglamento a la Ley del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Promovemos el progreso de las ciencias biológicas, participando activamente en la emisión de criterios en las materias que nos competen para el realce de la profesión y el bienestar laboral de nuestros agremiados. Posicionarnos como el ente unificador de las ciencias biológicas del país, incentivando el desempeño ético de las funciones profesionales de los colegiados, acatando las leyes de la República y salvaguardando el ambiente. Estamos ubicados en San Pedro de Montes de Oca, frente al costado este de la Plaza Máximo Fernández, conocida como Plaza Roosevelt. El Colegio de Biólogos se rige por un órgano superior, que se conoce como la Asamblea General, la cual está conformada por todos los agremiados. La Asamblea General elige a sus representantes, los cuales formarán parte de la Junta Directiva. La Junta Directiva actual del Colegio de Biólogos está conformada por El colegio trabaja para ofrecer más y mejores servicios a sus agremiados. Por eso, da a conocer su información mediante sus redes sociales, diferentes canales informativos y su sitio web www.colegiobiólogos.com para que los agremiados conozcan de primera mano el quehacer institucional. Bienvenidos al Colegio de Biólogos. Esta es a partir de hoy su nueva casa profesional. ¿Qué importancia tiene de que esté colegiado? ¿Qué significa que el Colegio de Biólogos exista? ¿Para usted? Sí, para usted. Pues el Colegio de Biólogos es un respaldo de su ejercicio profesional. Además, ofrece oportunidades para su formación, para que continúe desarrollándose. Certifica su trabajo y también le puede dar otras oportunidades que usted puede encontrar a través de su colegiatura. En el colegio usted siempre tendrá el apoyo y el soporte para la realización de su ejercicio profesional. Colegio de Biólogos de Costa Rica, por una integración y consolidación de las ciencias biológicas de nuestro país. Bueno, ahora sí. Doña Ani, nada más recordarle a los que van entrando, porque acaban de unirse más personas, que por favor escriban su nombre en el chat. Esto para temas de registro. Gracias. Bueno, de nuevo, muy buenos días. Me corresponde primero apoyarles en el tema de la normativa y la legislación en materia de vida silvestre, ya que en la Ley de Vida Silvestre y en el reglamento a la Ley de Vida Silvestre se incluyen aspectos específicamente dedicados a cómo debe ser la relación entre los comunicadores, las personas que van a trabajar con alguna imagen de vida silvestre y cómo se deben presentar. Entonces, es importante pensar, ¿verdad?, que la imagen de la vida silvestre es tan delicada como la imagen de los niños y que existe una protección hacia los animales y, bueno, en general a toda la vida silvestre, en el sentido de que no se les cambie sus características y su naturaleza respecto a sus condiciones y que no se les ponga en riesgo
pero también a la vez no poner en riesgo a las personas que se están relacionando con la vida silvestre. Entonces, bueno, un concepto que es esencial, que posiblemente volvamos a repetirlo más adelante, y es que hay que entender de que, de acuerdo a lo que establece la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la fauna, ¿verdad?, está categorizada como dominio público. La fauna le pertenece al Estado donde esté. No importa que sea mi finca particular, mi casa, cualquier animal silvestre que ingrese a ese territorio no entra en mi pertenencia. Mientras que en el caso de la flora está declarada como de interés público, o sea, para lo cual igual hay que tener permiso de acceso, pero no se maneja igual que la fauna. O sea, la fauna esté donde esté, pertenece al Estado. Y por lo tanto, para poder tener acceso a la vida silvestre, se necesita un permiso, se necesita una autorización. Si no, no podemos ejercer ningún tipo de actividad con la vida silvestre. Al menos así está establecido hasta este momento en el reglamento. Principalmente el artículo 49 es el que trata estos temas de imágenes y el uso de animales silvestres en actividades audiovisuales. Entonces, se establecen una serie de puntos los cuales deben ser respetados. En primer lugar, ¿verdad?, un respeto general hacia la vida silvestre y a su naturaleza. ¿Eso qué significa, verdad? De que hay que permitir que el animal se comporte de la manera que es y no forzar un comportamiento que nosotros lo queremos, que se acueste o que se haga un rollito, que abra los ojos. ¿Verdad? Si el animal está dormido, porque es un animal nocturno, está dormido. Si uno necesita una foto de ese animal, pues tendrá que tratar de obtenerla en la noche, pero no, por ejemplo, que les tiran piedras, que tiran cosas, aunque no directamente al animal, pero sí a otro lado para llamar la atención o hacen ruidos. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Debe mantener el respeto a su condición natural. No humanizarlos, o sea, no, bueno, en realidad la palabra no la dice así, de humanizarla, sino que dice no mascotizar al animal. Sin embargo, hemos estado trabajando con el cambio de ese concepto de mascotización y, bueno, todavía aparece en el reglamento a la Ley de Vida Silvestre. Sin embargo, sí, en una solicitud que tenemos de modificaciones, queremos cambiar ese tema de la mascotización, porque cuando hablamos de mascotización, realmente pensamos en el animal amarrado viviendo en la casa, pero también hay otras formas de establecer de que el animal pierda sus características, por ejemplo, con el tema de la alimentación que hacemos, por ejemplo, que dejamos cosas para que los animales vengan a comer, que en algunos casos uno dice, bueno, es que aquí no hay mucha comida y queremos que el animal pueda tener, o sea, que no pase hambre, ¿verdad? Pero lo ideal es que ese animal pueda conseguir su comida en su lugar y en su condición natural, no en las orillas de las casas, porque va a estar en riesgo, va a encontrarse con alguna situación que no es parte de sus condiciones naturales. El respetar su comportamiento, bueno, está muy relacionado a esa condición de naturaleza del animal. Y a veces, por ejemplo, encontramos personas que tienen una tortuga en la casa y que le ponen ropa a la tortuga, ¿verdad? Cuando la tortuga tiene un caparazón suficiente para protegerse y le ponen un vestidito a la tortuga. O sea, ¿cómo va a caminar esa tortuga? ¿Cómo se va a mantener? Eso no puede pasar, ¿verdad? Entonces, es este tipo de cosas relacionadas a su naturaleza es uno de los puntos que se exige respetar. Tal vez algunas de las cosas suenan, bueno, sí, ¿quién va a hacer eso? Pero hay otras actividades que por lograr una buena imagen o una foto, o por ejemplo, cuando el animal hace un gesto que es parte de su condición natural y le damos una interpretación humana.
por ejemplo, de que a esa imagen la han pasado mucho, que una monita se encuentra con una cría, no recuerdo ahorita si era de mapache o de otra especie, y entonces la adopta, o sea, simplemente establecen una relación, pero la interpretación que se hace de esa relación es totalmente humanizada, ¿verdad? Generosidad, o sea, hay muchas palabras que se usan sin necesidad, ¿verdad? Solamente deje pasar el acto, interprete. Ay, nos tocó el simulacro, entonces en estos momentos estamos como si estuviera temblando. Vamos a interrumpir porque así pasaría si temblara de verdad. Ya siento que está temblando. Entonces vamos a dejar 5 minutos, vayan a su zona de seguridad y por favor regresen en 5 minutos para cumplir con toda la actividad de simulacro. Por favor, vayan a sus lugares. Bueno, ya regresamos, ya participamos del simulacro. Voy a ver un momentito si la gente regresó, tal vez nada más si encienden un segundo las cámaras para ver que regresaron. Yo sé que les pareció tal vez muy raro que hiciéramos esto, pero participamos de esta actividad tan importante, más en un país donde tenemos ese altísimo nivel de sismicidad, y cuando nos dimos cuenta que nos iba a tocar, dijimos, nada, nos tocó, tenemos que hacerlo. Muchas gracias a todos por participar. Voy a continuar con la presentación. Muy bien. Entonces, exactamente cuando empezó el temblor, estábamos hablando del tema del comportamiento, y entre los elementos, ¿verdad?, que se solicita respetar, que es muy importante porque es un espacio de seguridad, el respetar la distancia con el animal. Una vez encontramos una persona tratando de tomarle una fotografía a una terciopelo, pero estaba totalmente al nivel del alcance. Siempre cuando se le llamó la atención, dice, es venenosa, ¿verdad? Entonces, si no se sabe si es venenoso o no, eso, digamos, por el riesgo de la persona, pero también el ponerse a una distancia en que el animal puede alcanzarlo a uno, o sea, realmente nunca se sabe cómo es que va a reaccionar y puede producirnos daño, pero también podemos afectar al animal. Para eso existen los lentes, para eso existen las formas de acercarse sin tener el contacto, o sea, que es a través de un mejor equipo para filmar. También dentro de las solicitudes que tiene el reglamento de la Ley de Vida Silvestre, está que en la leyenda de créditos se debe integrar este mensaje. Bueno, con más razón si la filmación ha sido realizada con un tema naturaleza, ¿verdad? Entonces este mensaje dice así: la fauna silvestre debe permanecer en su hábitat y condiciones naturales. Las filmaciones hechas en Costa Rica incentivan el respeto y conservación de la fauna y flora silvestres. Otro tema, ¿verdad?, que se refiere también sobre todo para los animales que están en cautiverio o que requieren de alguna atención, pero no se debe proyectar imágenes de personas manipulando. La única razón para hacerlo es de que se esté exponiendo sobre algún proceso veterinario o técnico científico que sean necesarios para la conservación, el bienestar del animal silvestre, y que además solo pueden realizarlo personal técnico capacitado, ya sea del sitio de manejo o del lugar donde se esté realizando la actividad. También en los sitios de manejo hay una serie de regulaciones
las cuales, bueno, muchas veces vamos a un sitio de manejo para tomar imágenes, porque es más fácil, el animal está en cautiverio, o es parte de un proyecto, ¿verdad? Y una actividad muy, muy común es el tema con los nacimientos de tortuguitas, y en la fauna silvestre, por supuesto que incluye, bueno, ahora más tardito Jimmy les va a dar el concepto de fauna silvestre, pero que incluye también los animales acuáticos y marinos que no son objeto de pesca. Entonces, por ejemplo, es muy común ver que la gente se encuentra un nido, que recogen las tortuguitas, o proyectos de conservación que utilizan este tipo de prácticas que trasladan los nidos a un vivero, y cuando nacen las tortuguitas las sostienen en un balde y luego las van a liberar, y entonces le dan tortuguitas a todos los visitantes para que la gente los suelte. O sea, eso uno entiende, ¿verdad? Que lo que se está buscando es establecer un nexo, pero es totalmente inconveniente, tanto para el animal como para la persona. Asimismo, el ingreso a las jaulas, por ejemplo, cuando se va a hacer una liberación, está solamente restringido al personal técnico. Por lo tanto, los comunicadores, el camarógrafo no puede entrar a los recintos. También es muy importante, ¿verdad? Que son situaciones que hemos visto en general en la prensa nacional, o sea, la promoción de retos que requieran el contacto con la fauna silvestre. Por ejemplo, póngase una culebra en el hombro, aunque sea una boa muy mansa que ya todo el mundo conoce, entonces eso no, o sea, no está bien. ¿Por qué? Porque da una imagen a que otras personas quieran hacerlo y quieran cumplir con ese reto. Entonces, eso es otro punto que está regulado. Y definitivamente no molestar al animal ni con sonidos, ni con playback, ni con nada para favorecer una imagen. Entonces ahora le doy la palabra a don Jimmy para que tanto entre Jimmy Mata y Pompilio Campos nos van a hablar sobre el manejo de la terminología adecuada sobre vida silvestre y conceptos relevantes. Ustedes pueden ir copiando sus preguntas para que no se les olvide, y nosotros las vamos a recoger para responderlas al final. También al final vamos a tener, hay algunos compañeros, colegas que están dentro del público y que los invitamos a participar para que también pudiéramos trabajar con otros ejemplos de situaciones que se nos han presentado en el manejo de la vida silvestre y la comunicación. Adelante, Jim. Sí, Jimmy. Gracias. Bueno, mi nombre es Jimmy Mata. Yo soy parte de la Junta Directiva del Colegio de Biólogos. Ejerzo la profesión más o menos hace 25 años. Soy máster en gestión de recursos naturales, y también mi especialidad, podríamos decirlo de una manera, es el manejo de la vida silvestre. Todas las definiciones que vamos a acotar de acá en adelante va a hacer referencia y están extraídas directamente de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y, bueno, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre 7317, con reformas y adiciones a la Ley 9106 y al Reglamento de Decreto Ejecutivo 40.548 de MINAE. Sí, es para ir pasando. Sí, la siguiente, sí, gracias. Bueno, adelante, otra más. Sí. Gracias. Bueno, vamos a ver el concepto de lo que es vida silvestre como tal, ¿verdad? En esto tenemos que tener muy claro que es el concepto que da la ley como tal, ¿verdad? Y dice así claramente: es el conjunto de organismos que viven en condiciones naturales, temporales o permanentes en el territorio nacional, tanto en el territorio continental como insular, en el mar territorial, aguas interiores, zonas económicas exclusivas y aguas jurisdiccionales, y que no requiere el cuidado del ser humano para su supervivencia.
los organismos exóticos declarados como silvestres por el país de origen y los organismos cultivados y criados y nacidos en cautiverio provienen de especímenes silvestres. Sus partes y sus productos y derivados son considerados vidas silvestres y regulados por la ley. ¿A qué se refiere con condiciones naturales? Bueno, ok, también tenemos que tomar en condiciones, digamos, cuando hablamos de temporales, hay momentos en que hay aves migratorias, ¿verdad? Que pasan por nuestros países. Entonces, esas siempre van a ser, digamos, consideradas, bueno, son especies consideradas de vida silvestre y donde no tiene que ver nada con relación, digamos, al ser humano. O sea, todo su desplazamiento ha sido de una forma natural y a lo largo del tiempo. En esto es lo que tenemos que tener también, ¿verdad? Que a veces se le dice fauna silvestre, también se le llama fauna autóctona o fauna nativa, ¿verdad? Y entonces sería ese conjunto de animales, de vertebrados, invertebrados, pero también incluye el tema de flora como tal, ¿verdad? Porque es parte, digamos, integral. La siguiente. Ani. Ok, gracias. Fauna silvestre. Ok, cuando hablamos de la fauna, ya ahí sí estamos hablando de animales directamente, ya sea animales vertebrados o invertebrados, ¿verdad? Ya sea residentes o migratorios que viven en condiciones naturales o que hayan sido extraídos de su medio natural o reproducidos ex situ. Cuando hablamos de ex situ es que se sacó de su hábitat, ¿verdad? Y se empezó a reproducir. En este caso, hay muchas especies que legalmente se puede hacer. Un ejemplo son las mariposas, ¿verdad? Que al menos Costa Rica es uno de los principales productores a nivel mundial de pupas de exportación y de mariposas de exportación. Podemos decir que el 10% de las exportaciones de mariposas a nivel mundial salen de Costa Rica. Ok, entonces es reproducirse ex situ con cualquier fin en el territorio nacional, sea este continental o insular, en el mar territorial o en aguas interiores, zonas económicas exclusivas, ¿verdad? O aguas jurisdiccionales y que no requiere el cuidado del ser humano. Aquí se tiene que tomar en consideración esa parte. Toda la fauna silvestre realmente no requiere, ¿verdad?, el cuidado de nosotros. Ahora, como hemos humanizado mucho, entonces bueno, la mayoría de las personas están buscando ese encuentro del rescate del animalito, del rescate, ¿verdad?, porque lo quieren mantener en sus redes sociales o decir, uy, qué interesante cómo rescató ese animal, y muchas veces en la realidad estamos más bien generando un daño, ¿verdad? Eso pasa mucho con lechuzas, pichones de aves, donde ellos cuando empiezan a volar, pues obviamente caen ahí cerca, pero los papás los siguen cuidando. Entonces ahí es donde nosotros caemos en esa gravedad del uso de la fauna silvestre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tomar en consideración que entonces no necesita del ser humano para su supervivencia o la sobrevivencia, y así como aquellos animales exóticos, vertebrados e invertebrados declarados como silvestres en su país de origen, ¿verdad? O sea, si alguien trae un animal exótico o un animal de otro país que siendo en su país de origen declarado silvestre, también es considerado por la ley de Costa Rica como silvestre, ¿verdad? Entonces, incluye también los animales creados, nacidos en cautiverios, provenientes de especies silvestres. La clasificación taxonómica de las especies se establecerá en el reglamento de esta ley. Así es la definición. La distribución de especies. El área de distribución se define como la fracción o espacio geográfico donde una especie está presente o interactúa de manera no efímera. O sea, efímera se refiere que es como muy esporádico o solo repentina, ¿verdad? Con el ecosistema. Entonces, tiene que ser como una permanencia en el ecosistema, ¿verdad? Y la presencia o ausencia de esta en el espacio geográfico estará definida realmente por factores biogeográficos,
fisiológicos y así como ecológicos, o sea, todo el sistema natural. O sea, entonces la distribución de una especie no es necesariamente que se colocó ahí, es que ella naturalmente vive en ese espacio. Entonces, nosotros también vivimos en un espacio, digamos, la ciudad, y ahí en la ciudad nosotros tenemos muchísimas especies, aves, mariposas, mamíferos. Tenemos un gran encuentro de fauna que se adaptó a vivir digamos, en nuestro ecosistema, ¿verdad? El del ser humano, pero también, obviamente, estamos en un planeta compartiendo esta integridad con las demás especies. Especies en vías o en peligro de extinción. Cuando hablamos de esto, estamos específicamente teniendo en consideración que por algún factor, ¿verdad? O por algún elemento se están reduciendo esas especies. Entonces la definición dice especie de fauna o flora silvestre con poblaciones reducidas a un nivel crítico o que su hábitat ha sido reducido a tal punto que afecta su viabilidad genética en el largo plazo. O sea, ya sabemos que a un largo plazo se va a extinguir, digámoslo de una manera, si no intervenimos o hacemos algo, ¿verdad? La cual ha sido incluida en la lista oficializada por el MINAE, ¿verdad? Que es el Ministerio del Ambiente y Energía, o mediante resolución fundamental en criterios técnicos en listas rojas internacionales o en convenios internacionales. Estamos hablando de listas rojas como también la UICN, ¿verdad? Que tiene ahí como los criterios técnicos, ¿verdad? Y CITES, que tienen esos criterios técnicos para llegar y decir, bueno, que esta especie va en vías de extinción o está en peligro o está amenazada. Entonces hay diferentes categorías, pero la mayoría, digamos, se dirigen a ese término que es la extinción o el peligro de extinción. La siguiente. Una especie endémica. Bueno, una especie endémica es un ser vivo, ¿verdad? Que incluye tanto flora y fauna, cuya distribución se restringe a una determinada zona geográfica. Puede ser una zona muy, muy específica, ¿verdad? Una provincia, una región, un país, un continente, pero por decir algo, el sapo dorado, Incilius periglenes, que es una insignia de la disminución de las especies en el mundo, es específicamente una zona de Monteverde, en Punta Arenas, ¿verdad? El cantón de Monteverde también, y está restringida a un área más o menos de 500 metros de ancho por 3 kilómetros de largo, y solamente en esa parte de Costa Rica está. Entonces, eso es una especie endémica, ¿verdad? Tenemos muchas especies endémicas en Costa Rica, tanto aves, mamíferos, plantas, etcétera, que están muy restringidas digamos, a nuestra geografía, pero podríamos decir que hay especies endémicas también entre región, por decir algo, Costa Rica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, tenemos especies en comunes que solamente existen en estos países, o por decirlo, un ejemplo, las ranas de vidrio, que son especies que solamente existen en el continente americano y específicamente en una zona geográfica, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se determina que la especie es endémica. Es propia de un solo sitio. Una especie exótica. A veces nosotros usamos mal el término exótico porque a veces decimos, uy, mire qué belleza esa ave, qué exótica, ¿verdad? O sea, es como cuando hacemos alarde a su belleza, eso es exótica, ¿verdad? Pero en este caso la especie exótica es una especie de vida silvestre cuya área natural de dispersión geográfica no corresponde al territorio nacional y se ha introducido al país como producto de actividades humanas, voluntarias o no, y así como por la actividad de dispersión propia de la especie. Se incluyen las especies exóticas ornamentales y las especies exóticas declaradas como silvestres en su propio país, ¿verdad? O sea, por decir algo, una especie exótica serían las jirafas que tenemos en
en Ponderosa, los hipopótamos que hay en el río Magdalena en Colombia, que son especies meramente de otro país que se introdujeron. Aún así tenemos muchas especies exóticas, ¿verdad? Que estamos hablando de los perros, el ganado, los gatos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que están incluidos ahí como una especie exótica. La especie exótica invasora. Esta es la especie que viene de otro sitio, ¿verdad? Pero al introducirse y colonizar se convierte en una plaga, ¿verdad? Es aquella que al introducirse en sitios fuera de su hábitat de distribución geográfica natural, coloniza los ecosistemas y su población y llega a ser abundante, siendo así un competidor, un predador, un parásito, un patógeno de las especies silvestres nativas. Se convierte en un agente de cambio de hábitat y tiene un efecto negativo sobre la diversidad biológica. Se considera invasora también aquellas especies exóticas cuyas poblaciones llegan a ser abundantes y producen un daño en las actividades del ser humano y la salud humana. En eso también tenemos que considerar, bueno, ok, ¿por qué una especie se convierte en invasora? Precisamente porque como no es su hábitat natural, entonces no tiene depredadores o controladores naturales que puedan establecer ese nivel máximo donde podría estar una población, digamos, debidamente estable. Entonces, al tener todas las condiciones, precisamente, entonces se convierte en, o sea, se reproduce porque puede ser que tenga muy buena alimentación, tiene obviamente parejas para poderse reproducir y no tiene depredadores, entonces aumenta relativamente rápido o exponencialmente su número de individuos y ya se convierte, digamos, en una especie que realmente es problemática. Hay especies también, tal vez no exóticas, ¿verdad? Que se convierten en invasoras, por decir algo, un ejemplo, el zanate, el Quiscalus mexicanus, que es una especie que en realidad es muy abundante en las zonas urbanas, pero precisamente es porque es como le llamamos, es el clarín de la contaminación. Entonces es un bioindicador de contaminación que aumenta su población porque es una especie omnívora, o sea, se alimenta de absolutamente todo, entonces ya aprende a ir a las bolsas de desechos. Jimmy, te perdimos. Creo que fue Ani la que se desconectó. Raquel. Sí, don Jimmy, ya le conecto. Ok, gracias. Vamos por especies nativas. Es la siguiente. Sí, correcto, hubo una interrupción. Bueno, si quiere más bien repito la de especies exóticas si no se escuchó bien o si fue que se cortó. No, Jimmy, sí iba fluido. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces seguimos con las siguientes especies nativas. Ok. Se dice que una especie animal o vegetal es nativa cuando es originaria de un sitio geográfico determinado. O sea, es oriunda de esa región sin intervención humana de ningún tipo. También se le conoce como especies que se les dice indígenas o especies autóctonas, pero no necesariamente se debe confundir con especies endémicas. Especies nativas son, digamos, todas aquellas especies que encontramos okay. Entonces son todas aquellas especies
¿verdad? Que encontramos naturalmente en nuestro territorio, digamos, en nuestro país o en nuestros países, ¿verdad? Entonces está delimitado, digamos, por las fronteras que humanamente nosotros tenemos. Ahí es cuando hablamos de especies nativas. Entonces, las especies nativas de Costa Rica, que hay muchísimas, ¿verdad? En este momento creo que tenemos alrededor de 959 especies de aves que son nativas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tomamos en consideración. Entonces, la nativa es originaria, digamos, de nuestro sitio geográfico, pero puede ser muy amplia, no necesariamente endémica. La siguiente. Ok, el hábitat. Bueno, el hábitat, este es un término que en realidad muchos conocemos porque a nivel de educación siempre se nos habla de esto. Y el hábitat se puede concebir como el espacio que reúne las condiciones y características físicas y biológicas necesarias o naturales para la supervivencia y reproducción de una especie. Es decir, que una especie pueda perpetuar su permanencia o perpetuar su especie dentro de ese sitio. Entonces, el hábitat prácticamente es el sitio que tiene las características precisas para que las especies puedan sobrevivir ahí internamente. Nicho ecológico. El nicho ecológico es es algo muy simple, se le puede decir que es el trabajo de todas las especies. O sea, todas las especies cumplen una función, ¿verdad? Tanto animal o vegetal dentro de un ecosistema. Entonces, su nicho ecológico es precisamente lo que cumple o lo que hace, ¿verdad? Digamos, por decir algo, un depredador es un controlador de poblaciones, ¿verdad? Igual hay toda una cadena trófica, una cadena alimenticia, entonces uno se alimenta del otro y todo va controlando. Hay especies que son dispersoras, hay especies que son polinizadoras, las abejas como tales, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el nicho ecológico, es la función que cumple un animal en un determinado ecosistema. La siguiente. Reinserción. Bueno, esto está también ahí como muy al auge actualmente porque a raíz de la pérdida de especies en sus hábitats naturales, bajo, digamos, los fines científicos, a veces, bueno, ahí vamos a tratar el tema de los zoológicos o de los santuarios. Aquí tenemos que tomar en consideración que la reinserción es la liberación al medio de fauna silvestre rescatada, decomisada o recolectada con fines científicos o académicos. Entonces, la idea es, por decir algo, hay gente que está trabajando con repoblación, digamos, de los jaguares, de restauración de hábitat, el cóndor, ¿verdad? Que se ha introducido nuevamente en su hábitat. Entonces, esa reinserción científica es la que nos va a permitir determinar el por qué desaparece una especie o por qué desapareció, pero también si ya el hábitat está propenso o apto para volverla a colocar en su sitio natural. La siguiente. Reintroducción. Ok. La reintroducción es la liberación de individuos, ¿verdad? De especies silvestres con fines de restablecer una población viable en un área que fue parte de su distribución geográfica histórica, pero de la cual desaparecieron por diversas razones. Es lo que mencioné en el último párrafo de la imagen anterior, y era eso, o sea, es cuando ya nosotros, por medio de los estudios, dijimos, ok, sí se puede reintroducir, ¿verdad? Sí se puede colocar esta especie en su hábitat porque su hábitat es óptimo para que continúe viviendo. Entonces, hay algunas especies como anfibios, reptiles, también aves que se han utilizado para esa reintroducción y para ir midiendo, ¿verdad? Si el ecosistema sigue estando apto. La siguiente. Translocación. Ok, la translocación es
es la acción humana de trasladar vida silvestre de su hábitat natural de origen a otro hábitat natural similar al de su origen, bajo situaciones de riesgo comprobado por los organismos. O sea, digamos, la translocación a veces puede generar, digamos, algún problema, porque nosotros al mover una especie de un sitio a otro, puede hacer que ésta sea sumamente agresiva y pueda convertirse, digamos, en una plaga, ¿verdad? Ha habido muchos ejemplos de translocaciones, ¿verdad? Muchas veces se han hecho por uso principalmente, pero también lo vemos con gente que tuvo su animal silvestre y resulta que dijo ya no lo necesito, ya no lo quiero y lo colocó en una, o sea, eso es como los pitones en la Florida, como rana catesbiana que se ha utilizado para las famosas ancas de rana y se traslocó su hábitat precisamente y resulta que se convirtió también en una especie invasora exótica, etcétera. Entonces, esos son los detalles que también hay que ir tomando en consideración a la hora de la translocación. O sea, la translocación es algo que no se recomienda. Y si se recomienda, tiene que ser científicamente demostrado que el organismo no se va a afectar, ni mucho menos las especies que existen a su alrededor. Bueno, hasta acá esta es la parte de los conceptos y le cedo el pase a Pompilio. Él continúa con el resto de los conceptos. Gracias. Muchas gracias, Jimmy. Bueno, igual la idea es, en la misma línea que venía Jimmy, los conceptos que estamos desarrollando, que son afines al taller del día de hoy, son tomados para recordarles, de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, ahí como para hacer un paréntesis, por si en algún momento ustedes ocupan ir a buscar en esta bibliografía. La Ley de Vida Silvestre sufrió si no me equivoco, fue en el 2012, una modificación por medio de la Ley 9106. Entonces, a la hora que ustedes van a buscar información, pues siempre es importante buscar la información más actualizada, porque si solamente buscan la Ley de Vida Silvestre 7317, pues muchos artículos van a haber cambiado en el 2012 mediante la modificación. Igualmente, algunos otros conceptos son tomados del reglamento a esta ley. Entonces, quería hacerles esa introducción para que lo tengan siempre presente. Tal vez si cambiamos de diapositiva. La siguiente, por favor. Aquí está eutanasia. Correcto. Ok, paso. Entonces, no, está bien ahí. Esa sería la primera de los términos que les voy a indicar. Entonces, eutanasia, hay dos conceptos. El concepto que se establece a nivel de legislación, que es el que está acá proyectado, que dice es el acto de provocar la muerte sin sufrimiento físico a un organismo silvestre por razones de viabilidad y calidad de vida, técnicamente comprobados. Entonces, en términos generales, si uno busca la definición de eutanasia a nivel de diccionario, ¿verdad?, etcétera, la eutanasia es el último recurso que se le va a dar a un individuo por un tema de calidad de vida únicamente. Sin embargo, vemos que aquí a nivel de legislación habla también de razones de viabilidad. Entonces, para conceptualizárselos con un ejemplo, tenemos claro que la eutanasia entonces a nivel de manejo de animales va a ser la última alternativa cuando un animal ya por razones de vida pues y no es más viable. Por ejemplo, un atropello en carretera de un animal silvestre, pensamos que se atropelló un puma y clínicamente los veterinarios consideran que el animal no va a ser viable su recuperación, entonces se toma la decisión de provocarle la muerte mediante la eutanasia, que va a ser la muerte sin dolor, de una de las tantas técnicas que existen. Sin embargo, a nivel de legislación también habla de la parte de viabilidad. ¿A qué se refiere eso? Muchas veces
Cuando les voy a dar el ejemplo, digamos, en un aeropuerto se hace un decomiso de un trasiego ilegal de fauna. Entonces, en un aeropuerto de Costa Rica, se observa que se está haciendo un trasiego de, qué sé yo, una cobra, para darles un ejemplo de una serpiente que es venenosa y demás. Entonces, se ve que a nivel de Costa Rica, si bien es cierto, por ahí hay otros artículos donde hablan que lo ideal es trasladar ese animal a su país de origen y coordinar con la legislación de su país de origen para trasladar el animal, en términos prácticos y reales, no siempre eso es posible. Entonces, muchas veces también la eutanasia se aplica en esa parte cuando hay razones de que no es viable tener un animal. Y se aplica principalmente por medio de SENASA con animales exóticos que ingresan al país de forma ilegal. Muchas veces cuando el animal no hay cabida en poderlo tener en un sitio bajo el cuidado humano, hablemos de un zoológico, un criadero o algún otro sitio, obviamente el animal no es liberable por no ser de Costa Rica. Entonces muchas veces la práctica es generar la eutanasia. Inclusive en razones también, en este caso SENASA puede tomar la decisión, aplicar la eutanasia inclusive dentro del territorio de la zona aeroportuaria, pensando en que puede haber un riesgo de una transmisión de enfermedades si el animal se traslada. Entonces se procede con el procedimiento lo más rápido posible. Entonces, en términos de Costa Rica, entonces, para la legislación, la eutanasia también da pie para esa parte que estoy explicando. Si gusta, pasamos de diapositiva. Las dos diapositivas siguientes es nada más para aclarar, tal vez es sencillo de entender, pero es importante retomarlo, los términos ex situ y los términos in situ a nivel de lo que es manejo de vida silvestre. El término ex situ va a referirse siempre y cuando estamos hablando de un manejo de fauna que está fuera de su hábitat. Entonces, ¿cuándo se emplea este término ex situ? ¿Cuándo se está hablando de fauna que se está manejando bajo el cuidado humano? Entonces, llámese la fauna que está en un centro de rescate, llámese la fauna que está en un zoológico, los animales que están en un acuario, etcétera. A eso se refiere con fauna ex situ. Y la fauna in situ se refiere a todos los animales que se encuentran de forma natural dentro de su hábitat, a lo cual también podemos hacer un manejo. Muchas veces se está dando un manejo de una población, se está dando un estudio científico. Para darles un ejemplo, en este momento hay monitoreos con dantas que están haciendo colegas que desarrollan proyectos de conservación, proyectos científicos, y están haciendo manejo en el que hay animales monitoreados con un collar con telemetría, y eso es un manejo in situ en este caso, de individuos de danta, por ejemplo. Entonces, esa terminología es importante trabajar. El término de fauna silvestre, bueno, ya Jimmy lo abarcó. Entonces, esa tal vez la podemos saltar porque Jimmy ya la había incluido. Con respecto al término de mascotización, aquí es importante entender en qué consiste el término y ver que se deben de cumplir dos elementos importantes para que se dé la mascotización. Se los voy a leer inicialmente de forma textual. Dice que es el proceso mediante el cual un animal silvestre es retirado de su ambiente natural para mantenerlo en condiciones de mascota, en contacto permanente con el ser humano, lo cual provoca variaciones en su dieta y ambiente, estimula la pérdida de conductas instintivas e inherentes a su naturaleza, deteriora su comportamiento social, su salud y perjudica su calidad de vida. Entonces, el término mascotización se tiende mucho a mal utilizar. Entonces, la mascotización es un acto prohibido y de hecho es penalizado por la ley de Costa Rica. Sin embargo, para que se cumpla el acto de mascotización, se deben de cumplir los dos presupuestos que habla este artículo, esta definición, que son el haber retirado el animal de su medio natural, de su ambiente natural, y tenerlo en condiciones de mascota. Se deben de cumplir esos dos presupuestos para que se dé el término de mascotización. ¿A qué me refiero con eso?
Para darles el ejemplo, si nosotros hablamos de una persona que compra un hámster en una tienda de mascotas, se lleva ese hámster para su casa y lo tiene como mascota, no está haciendo el acto de mascotizar el hámster. ¿Por qué no está haciendo el acto de mascotizar el hámster? Porque ese hámster la persona no fue y lo extrajo del medio natural para traérselo para su casa y hacerle todo ese cambio de comportamiento. Ya era un animal que se crió en cautiverio y que está utilizado por el ser humano para ser una mascota. Entonces, repito, el acto de tener una mascota no es penalizado y es permitido. Ahora, la mascotización sí es prohibida. Veámoslo con un animal silvestre, el acto de extraer un pichón de un nido. Una persona que va, se sube a un árbol o tala un árbol para extraer un pichón de lapa, se lleva ese pichón de lapa para su casa para tenerlo como mascota, ahí sí está cumpliendo todos los presupuestos que dice esa definición y por ende está haciendo una mascotización del animal, que es un acto ilegal en Costa Rica. Si gusta, cambiamos de diapositiva. Otro término que tiende a confundirse son los refugios de vida silvestre y los sitios de manejo de vida silvestre. Eso es algo que es importante para la hora que ustedes van a dar una nota de prensa, etcétera, que entiendan bien los conceptos, en qué consiste uno y en qué consiste el otro. El refugio de vida silvestre, para dárselos como más contextualizado, es una categoría de manejo un tanto similar a la de un parque nacional en el sentido de que lo que se busca es proteger una extensión de tierra. Sin embargo, dentro de un parque nacional no se puede hacer un manejo de esa extensión de tierra. La idea es preservarlo de forma pristina tal cual está. Dentro de un refugio de vida silvestre sí se puede hacer algún manejo con la actividad del porción de la extensión de tierra. Entonces, a nivel de refugios de vida silvestre, existen tres categorías a nivel de legislación. Refugios estatales, que van a pertenecer por completo al Estado, sitios mixtos, que son administrados generalmente por un comité o por un ente de la sociedad, y también existe la figura de refugios totalmente privados. Entonces hay todo un procedimiento de gestión para uno someter una extensión de tierra que quiera dedicarla a la protección y conservarla bajo esta categoría de refugio privado. Ahora, ¿en qué es que se confunde mucho? Que se utiliza mucho cuando se hacen reportajes de un centro de rescate, para darles el ejemplo, y se refieren a esa figura de centro de rescate como un refugio de animales. Entonces ahí hay un tecnicismo, ahí hay un error a la hora de ver ese tipo de notas, porque cuando se habla de un refugio de vida silvestre, no está hablando de animales bajo el cuidado humano, se está refiriendo únicamente a extensiones de tierras que están bajo esa categoría y que están con el fin de ser protegidos. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Tal vez, Sally, si pasamos a la siguiente, para entonces profundizar un poco más del concepto de lo que es un sitio de manejo de vida silvestre. Textualmente dice que el sitio de manejo de vida silvestre es el lugar o espacio que provee diferentes grados de manejo y protección a la vida silvestre. Incluye diferentes categorías. Entonces, acá se cita todas las categorías de manejo. Todo esto son manejos de animales silvestres bajo el cuidado humano. Entonces, estamos hablando de zoológicos o criaderos, centros de rescate. Después en la parte de flora, viveros, bueno, nuevamente en animales, acuarios, jardines botánicos, herbarios, museos naturales, banco de germoplasma, etcétera. Ahí lo va citando, pero vean que ahí mismo habla que es bajo el manejo ex situ. Cabalmente a eso se refieren los sitios de manejo, o sea, es bajo el cuidado humano, ¿verdad? Sea tanto de flora como de fauna.
como son tantos términos por tema de tiempo, nada más vamos a ver los que son ligados con la parte de fauna. Tal vez si pasamos a la siguiente, doña Ani, ahí vamos a ver entonces cuándo se utiliza un concepto y cuándo se utiliza otro concepto. Y también aquí voy a hacer un par de hincapiés. El primer concepto, que es el zoológico, la definición dice que es el sitio de manejo que mantiene vida silvestre en cautiverio, puede ser con fines comerciales o no, bajo la dirección de un cuerpo de profesionales que les garantiza condiciones de vida adecuada en una forma atractiva y didáctica para el público. Sus principales objetivos son la conservación, educación, investigación y exhibición de la fauna silvestre de una manera científica. Hay dos divisiones o dos subcategorías, podríamos llamar, dentro de la actividad de zoológicos, que son los zoológicos comerciales y los zoológicos no comerciales tipo santuarios. Entonces, aquí es importante entender esto y algo que la prensa también y muchas notas por un tema tal vez histórico en su momento, que no hubo un manejo adecuado de la vida silvestre, pensemos en los tiempos que hubieron circos, etcétera. La palabra zoológico se fue tergiversando y muchas veces en el concepto popular, cuando se habla de un zoológico, se habla como algo que es muy malo. O sea, siempre se asocia zoológico a un animal encerrado y con una mala calidad de vida. Y eso es un tema que les queda a las personas que son periodistas, etcétera, que están en el tema, ir cambiando un poco ese concepto, porque en realidad algo y un ingrediente importante, por lo menos para la legislación de Costa Rica, es que todos los sitios que tienen fauna silvestre con posibilidad de exhibirle al público están dentro de la categoría y dentro del permiso que da el Estado de zoológico. Entonces, todos los proyectos que ustedes ven que manejan fauna silvestre en Costa Rica, pensemos en, bueno, uno que es que saca muchas notas de prensa, hablemos del SOAVE, para darles un ejemplo, toda el área de animales donde la gente paga una entrada y puede ir a observar, y con los animales que se hace principalmente educación ambiental, que se llevan grupos de colegios, grupos de escuelas, etcétera, está bajo la categoría de zoológico, porque es la única categoría que a nivel de Estado va a permitir poder exhibir esos animales. ¿Por qué razón? Porque todos esos animales son animales que por diferentes razones no son animales candidatos a liberaciones. Cabalmente, el fin de todos esos animales es poder hacer educación ambiental y que estén ahí para que el público tenga acceso a poder conocer muchas especies, muchos de sus comportamientos, estructuras de sus hábitats, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante de conocer, porque hoy por hoy muchas de las estrategias publicitarias que se utilizan es los sitios usan un nombre fantasía. Entonces, el lugar no acostumbra en sus rótulos publicitarios a publicitarse con la palabra zoológico, porque ha sido algo que se ha desviado por falta de educar al público y se ha hecho ver como algo malo. Entonces, la mayoría de sitios prefieren no utilizar la palabra zoológico como tal y utilizan pues su nombre fantasía del sitio que se haya bautizado, ¿verdad? Sin embargo, los zoológicos a nivel de Costa Rica tienen que cumplir con toda una legislación bastante estricta. Hay profesionales de fondo que están a cargo de estos sitios. Hablemos de un biólogo, hablemos de, bueno, depende de la magnitud del proyecto, hay un biólogo de planta, hay un biólogo regente, que ahorita les voy a explicar qué es, hay un veterinario, ¿verdad? Si el proyecto es más grande, hay nutricionistas para los animales, hay un departamento de educación ambiental para tal fin, con personas de la parte de periodismo, etc. Tal vez sigamos el otro concepto, doña Ani. Los zoocriaderos actualmente entonces van a ser sitios que pueden tener o no fines comerciales, nuevamente, en cual se propaga o reproduce vida silvestre con conocimiento del manejo de la especie, fuera de su hábitat natural, y donde se involucra el control humano en el proceso de selección y elección de los organismos que se reproducen. Entonces, los zoocriaderos van a ser las unidades que manejan vidas silvestres, que el objetivo es la reproducción de esos animales. ¿Con qué fin? Bueno, y van a haber diferentes fines, ¿verdad? Uno de esos fines puede ser
la reproducción con vías de hacer una repoblación para alguna especie que lo esté necesitando. Entonces se van a reproducir animales, se van a preparar con la idea de posteriormente liberarlos. Los zocriaderos actualmente no tienen la posibilidad de estar abiertos al público. Entonces, todos los animales que están en un área de reproducción no pueden estar con visitación del público, sino que simplemente están para este fin. Después tenemos la otra categoría, que son los centros de rescate, que son los sitios de manejo de vida silvestre cuyo objetivo es rehabilitar vida silvestre que haya sido rescatada, decomisada o entregada voluntariamente por particulares para su recuperación e reinserción al medio natural, cuando lo amerite. Aquellos organismos cuya condición no permite su reinserción al medio natural serán depositados en sitios de manejo de vida silvestre definidos en esta ley. Muy importante, los centros de rescate son actividades sin fines de lucro y no están abiertas al público. Aquí, ¿qué es importante rescatar de esta categoría? Bueno, número uno, que no está abierta al público. ¿Por qué no está abierta al público? Recordemos que todos los animales que están en un centro de rescate, en principio, el objetivo es tratar de rehabilitarlos para poderlos liberar. Entonces, el contacto con visitantes va a hacer que estos animales se les altere su comportamiento natural por estar con una interacción, por más controlada que se tenga, pues siempre va a haber un grado de interacción con los visitantes. Entonces son cosas no deseadas cuando se está preparando un animal para la preliberación. Entonces, esa es la razón por la cual un centro de rescate no está abierto al público. Una vez que el animal se desenlaza todo el proceso de rehabilitación y ya el animal está fuera del riesgo de lesiones o traumas o situación física que tenga, se toma la decisión si el animal es candidato para ser liberado, y en caso que el animal no sea liberado, el animal debe de trasladarse a otro sitio de manejo de fauna, como lo es un zoológico o como lo es un zoocriadero. Entonces, muchas veces, hoy por hoy, lo que acostumbran los sitios es tener dos categorías inscritas. Entonces, muchas veces los centros de rescate tienen una unidad, un área bajo el permiso del centro de rescate que está operando cabalmente para hacer estos fines, y un área que está abierta al público, que es donde van a tener los animales que por diferentes razones no se pudieron liberar en el área centro de rescate, y entonces pasan a formar parte de lo que se llaman residentes o la colección permanente de los animales, y para que pueda estar abierto al público y estar haciendo sus funciones de educación ambiental, etcétera, pasan a formar parte del área del zoológico. Ok, la definición regente, entonces textualmente dice que es el profesional con formación, experiencia, idoneidad en manejo de vida silvestre, responsable del cumplimiento de los objetivos del plan de manejo, quien tendrá fe pública. Deberá ser inscrito en el registro de regencias del SINAC y estar debidamente incorporado al colegio profesional respectivo, el cual dará constancia de su idoneidad, experiencia y formación del profesional en manejo de vida silvestre. Entonces, actualmente para Costa Rica, bueno, y desde hace ya muchos años, el Estado ha generado la figura del regente. Tal vez ustedes, para los que son de Costa Rica, lo tienen más familiarizado, por ejemplo, con el regente de una farmacia. El regente de una farmacia es el profesional farmacéutico que está ahí en la farmacia a cargo de velar por el despacho de medicamentos que requieren recetas médicas y otras cosas, ¿verdad? En el caso de la fauna silvestre, el Estado delegó en los regentes el fiscalizar que todos estos sitios que tienen animales silvestres bajo el cuidado humano, recordemos, como inicialmente nos indicó doña Ani, la fauna silvestre es de dominio público, y el ente que está a cargo del control y la protección de los animales es el SINAC, que es la dependencia del gobierno que está supervisando, ¿verdad?, y regulando todo lo que es vida silvestre. Entonces, este departamento de gobierno SINAC
genera los regentes, que son entonces personas privadas, inclusive, bueno, yo me desempeño como regente. Entonces van a ser profesionales que tienen la experiencia y idoneidad en el manejo de vida silvestre, que va a estar fiscalizando y supervisando que todos estos sitios que tienen animales bajo el cuidado humano estén haciendo las cosas de forma correcta para el bienestar de los animales y acordes a la legislación costarricense. Algo importante también es que se debe de cumplir parte del trámite cuando un sitio de estos está sacando sus permisos, es que debe de tener un plan de manejo. El plan de manejo es el documento técnico donde se va a explicar cómo es el manejo que se da al sitio y a todos los animales que se tienen ahí. Es un documento muy extenso donde se van a explicar todos absolutamente los protocolos de manejo, diseños de recintos, etcétera. O sea, es algo bastante complejo que es elaborado por un regente. Una vez que se aprueba los permisos por parte del Estado, el regente debe de estar velando porque lo indicado en ese documento llamado plan de manejo, pues se cumpla a cabalidad, y también estar verificando, como les comentaba, bienestar animal, estar verificando que los veterinarios desempeñen sus labores tal cual deben de hacerse y que no se incumplan otras legislaciones pues conexas. Esa es la función de un regente y esa es la definición por tal. Finalmente, y por aquí yo voy terminando mi presentación, algo importante para todos los que estudian medios de comunicación y todos los voceros, que son todos ustedes que se han unido muy amablemente el día de hoy, es importante educarse y tener siempre contactos que sean buena fuente. En este caso, bueno, algo parte de lo que no dije al inicio, yo en este momento soy coordinador de la Comisión de Vida Silvestre dentro del Colegio de Biólogos. Sin temor a equivocarme, el Colegio de Biólogos les abre a ustedes las puertas para hacer ese contacto pues, científico de primera mano, para cuando ustedes tengan dudas referente a alguna nota o algún tecnicismo con animales. ¿Qué sucede mucho hoy por hoy? Cuando se sacan notas de prensa o empresas que hacen mercadeo y utilizan fotografías de fauna, etcétera, utilizan la imagen que primero encuentran en internet, ocupan hacer un anuncio o tirar algún post, etcétera, sobre, les voy a dar el ejemplo, de hecho, que les traje, sobre una lapa. Entonces buscan y resulta que en internet las lapas que encontramos con más resolución para poder hacer un banner y todo es una especie de lapa que es suramericana. Entonces vemos un montón de publicidades de Costa Rica con especies que son exóticas y animales que por ende no son de Costa Rica. Entonces en eso se debe de apoyar siempre el poder transmitir mensajes cuando se hable de fauna con especies de Costa Rica. Entonces, tenemos lo que son las especies sombrilla, que se llama en la parte técnica científica, que son especies que siempre que nosotros podamos hacer uso de esas especies, indirectamente vamos a estar protegiendo muchas otras especies. Especies sombrillas, estamos hablando de especies que en el ecosistema necesitan mucha extensión de tierra para poder sobrevivir. Pensemos en jaguar, pensemos en danta. Son animales que si los protegemos, indirectamente vamos a estar protegiendo otro montón de fauna que vive bajo las extensiones de ellos. Entonces, el utilizar todos estos animales en campañas publicitarias, en mensajes, en noticias, etcétera, es de mucha importancia. Tal vez, Ani, si nos vamos un momento a las dos imágenes que hay ahí de esas lapas, no, las lapas, por favor. Esas dos imágenes de lapas es cabalmente al tipo de cosas que uno se refiere. Uno se mete y, digamos, vemos de hecho, la de la derecha que dice Pura Vida es un cobertor de celular que es haciendo publicidad de Costa Rica y tiene una lapa que no es una especie tica. Y después ahí hay otro reportaje de un periódico donde se habla de lapas y tampoco está haciendo alusión a una especie de tica. Entonces, cuando hacemos alusión a una especie que no sea de Costa Rica, es porque es con intención de que estamos hablando de una especie de otra parte. De lo contrario, sí es importante buscar una fuente correcta para tener plena seguridad de que estamos hablando de animales que son de nuestro país. Yo creo que por aquí estaría la parte que me corresponde a mí en cuanto a conceptos.
le cedo el paso, no sé, creo que es nuevamente a doña Ani. Sí, muchísimas gracias, Pompilio. Mucho gusto. Exactamente, vamos ahora a entrar a este tema, con quién hablar, ¿verdad? Que a quienes pueden consultar. Y hay una serie de aspectos que es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Esto que planteaba Pompilio, ¿verdad? De la idoneidad. En el manejo de vida silvestre también tenemos una idoneidad en materia de vocería. Y para eso, pues, existen una gran cantidad de profesionales en el país que tienen ya sea una especialidad o una idoneidad. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? De que hay personas que tienen ese carácter de experto, ¿verdad? O que tienen el conocimiento técnico, el manejo político, el manejo institucional. Y no son exactamente, no necesariamente van a ser las mismas personas. Muchas veces, ¿verdad? A la hora de que se entrevista a alguien y le dices que el experto en fauna, fulanito de tal, ¿verdad? Y tal vez es nada más de una persona que sea aficionado, que puede estar, o sea, que sabe muchísimo por la práctica, pero que no tiene la formación y el concepto integral de lo que son estas especies. Entonces, puede inducir a situaciones de error. En el caso de los biólogos, bueno, vamos a tener pues los voceros de la institución, ¿verdad? Que serían el presidente y la presidenta en este caso, y los miembros de junta directiva a quienes se puede acudir para temas que son realmente que tienen que ver con la posición del colegio, la política, etcétera. Pero igual cada uno de nosotros tiene o una especialidad o una formación orientada a algún tema que también podríamos ayudar. Pero lo que queremos poner a su disposición es los profesionales con especialidad o los profesionales con idoneidad que el colegio cuenta no solo en materia de vida silvestre, sino también en otros temas, pero que ustedes tengan esa oportunidad de acudir a las personas que realmente están autorizadas para darles el mensaje y además para salir. ¿Por qué? Porque incluso el tema, digamos, el punto, hablar sobre temas específicos de biología, tienen validez si lo hace un profesional que está colegiado. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo del colegio, como lo vimos en el video. Una persona, aunque sea profesor universitario, que no esté colegiado, no tiene ese respaldo del colegio. Él está autorizado a enseñar dentro del marco de la autonomía universitaria. Es una cuestión meramente legal, pero para el ejercicio de su profesión debe estar colegiado. Entonces, en eso es muy importante que ustedes tengan ese cuidado de que al entrevistar a un profesional sobre temas de fauna silvestre o en general sobre temas biológicos, se aseguren que está colegiado, porque si no, su declaración puede carecer de respaldo, ya que por ley solo los profesionales colegiados pueden ejercer en temas biológicos y emitir criterios sobre lo mismo. Cuando ustedes van a buscar un profesional médico para que hable sobre problemas de piel, digamos, por lo general no se van a ir al médico general, van a un especialista. Y ese especialista está inscrito en el Colegio de Médicos y tiene toda la formación y la capacitación. Igual sucede en el campo de la biología. Nuestros profesionales tienen que pasar por un proceso para ser declarados especialistas o para ser declarados idóneos, que tenemos esas dos categorías. Entonces, por ejemplo, la idoneidad podemos decir que es como un nivel en el cual con un bachillerato, pero con una formación y experiencia que nosotros documentamos y acreditamos, entonces esta persona, por ejemplo, puede ser regente y puede participar en una discusión, estar respaldado, porque hemos documentado todo el trabajo de formación, de experiencia que ha tenido, y por lo tanto,
entonces esta persona puede hablar sobre vida silvestre. En algunos casos hay unos que están especializados en mariposas o que están especializados en herpetofauna, entonces esa idoneidad puede tener como más nombres y apellidos, ¿verdad? Y en el caso de las especialidades, ya sea que la van a obtener porque tienen una maestría o un doctorado, o puede ser que sea un licenciado, pero que tiene suficiente experiencia acreditada a través de publicaciones, a través de presentaciones en congresos. Entonces, esa experiencia se le suma, se acredita, se hace un puntaje y se le otorga la especialidad. Tenemos en el artículo 2 del reglamento, están todas las especialidades que el colegio da y vamos a tener la lista de los profesionales que tienen la especialidad y los profesionales que tienen la idoneidad. Va a estar asequible en la página. En este momento estamos en un proceso de reestructuración total de la página, pero ustedes lo van a poder encontrar. El registro de regentes, como explicó Pompilio, esos son los que tienen idoneidad que están inscritos en el SINAC para poder ser regentes. Y luego tenemos profesionales con idoneidad en otro grupo, no solo en vida silvestre, sino que también hay procedimiento para los que son especialistas en macroinvertebrados o en organismos acuáticos, y también hay en la parte de reproducción humana, también hay procesos de idoneidad, pero aquí, digamos, en el tema que estamos, nos interesan los que están en vida silvestre o en grupos específicos de la vida silvestre. Y tal vez como para que nos quede todavía mucho más claro, ¿verdad? De los especialistas que son con formación en fauna, pueden tener una especialidad en la gestión de los recursos naturales, donde entran otros temas como control biológico de plagas, conservación y manejo de especies silvestres, producción ex situ, gestión y conservación de espacios naturales. Y también puede ser el que tiene la especialidad en zoología, que puede ser en zoología sistemática, entomología, bueno, todos los grupos, malacología, ictiología, herpetología. Y ahí, bueno, ahí ustedes pueden ver todos los grupos que puede ser esa especialidad. Entonces, dependiendo de la formación, experiencia del profesional, todo lo que acredite, hasta el nombre de la tesis, tiene que ver con qué especialidad se le otorga. Entonces, para tener una especialidad, uno tiene que haber estudiado bastante y haber tenido que ejercer bastantes años colegiado para obtenerla. Entonces, no se vale, ¿verdad?, de que le digan especialista a una persona que no ha hecho estos estudios, ¿verdad? No corresponde, no es correcto que se le diga especialista simplemente porque la persona sabe algo sobre ese animal. Y sí nos pasa mucho, o sea, por ejemplo, no vamos a desacreditar a aquellas personas que se han dedicado al estudio, pero no tienen realmente esa categoría. O sea, usted no le puede decir especialista digamos, a la persona que en un salón de belleza se dedica a poner botox, ¿verdad? Porque ella no es especialista en cirugía plástica. Es muy diferente, ¿verdad? Y hay toda esa distancia, pues igual pasa. La persona que aprendió por la práctica a reconocer aves con una guía, pero conoce el animal. Puede que esté interesado y que estudie un poquito más sobre su comportamiento y todo lo que viene en las guías, pero no tiene esa formación conceptual integral para poder emitir un criterio sobre alguna situación muy particular de lo que esté sucediendo con la vida silvestre. Hasta que tiene que ver, por ejemplo, con un atropello, ¿verdad? Todo el mundo puede reconocer un mapache atropellado, pero la biología del mapache y todo lo que sucede con el mapache y por qué están hechos plaga en toda el área metropolitana y las situaciones que se dan en los diferentes lados, eso corresponde a una persona que tenga la formación y la experiencia y el grado de biólogo. Entonces, bueno, al terminar en esta parte, digamos, lo que son los conceptos, queremos entrar primero al espacio de dudas e interacción
O sea que tiene que ver que vamos a escuchar, primero a leer las preguntas específicas que tenemos en el chat. Y también, como les decía, tenemos compañeros, colegas que fueron invitados para estar aquí, que también nos permitan dar ejemplos. Que bueno, hay muchos que nosotros a veces, ¿verdad? Bueno, yo tengo un cuaderno en la mesa, ¿verdad? Y cuando oigo algo en la tele lo apunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces es que es importante hacer ver estos errores, ¿verdad? Bueno, ya Pompilio, por ejemplo, habló de lo que es una especie exótica, ¿verdad? Y el otro día que recogieron un montón de pericos, pero sí había una cacatúa, ¿verdad? Que esa sí es exótica, pero hay una gran cantidad de pericos nativos, de pericos de Costa Rica, y dijeron que eran especies exóticas. Entonces, bueno, creo que fue Jimmy que lo expresó muy bien, de que a veces relacionamos lo que es algo como particular, especial y bonito, con que sea exótico. Bueno, nos es exótico lo que vemos en otros países, y uy, ¿qué es eso? Pero nuestras especies no son exóticas. Aquí, Costa Rica, en otro país sí las verán como cosa exótica. Entonces, en eso, pues hay que ubicarse muy bien. Entonces, voy a revisar el chat. Voy a dejar de compartir aquí para que me sea más fácil. Y voy a ver, vamos a ver una cosita aquí en la presentación para un momentito. Ok. Un momento para volver al chat. ¿Dónde está? Así que tenemos bastantes comentarios y preguntas. Había una muy al inicio. Voy a pasársela a... Un momentito para no perdérmelas. Bueno, esta es la parte de inscripción. Hay una para Pompilio. Dice, la progenie de especies de vida silvestre ex situ, ¿se considera vida silvestre ex situ o in situ? Sí, tal vez para dar respuesta, bueno, va a depender de algunos elementos. Cuando hablamos in situ, es porque ya lo que se hizo reproducción en cautiverio nuevamente volvió a su medio natural. Entonces, siempre y cuando esa vida silvestre se esté manejando bajo el cuidado humano, va a ser vida silvestre ex situ. Y si lo analizamos aún más con el término de vida silvestre que el colega Jimmy nos habló, habla de que vida silvestre es siempre y cuando esos animales no dependan del cuidado humano. Entonces, si el fin de esos animales que se reproducen en cautiverio fue con un fin que en el momento que yo digo, bueno, lo voy a liberar y el animal no fue apto para su supervivencia, por tanto requiere el cuidado humano, técnicamente no es considerado vida silvestre de acuerdo a lo que se refiere a ese artículo. Entonces, pues no sé si por ahí doy un poco de respuesta a lo que la persona hace la consulta. Sí. Bueno, hay una que no está exactamente con vida silvestre, pero sí con un sitio de manejo. Dice, ¿por qué razones cerraron el Inbioparque de Santo Domingo Heredia y ahora pertenece al MINAE? Bueno, al SINAC. Yo, en realidad, digamos, lo que pasó es hubo una situación de quiebra, una situación administrativa, y el lugar se cerró. Y digamos, el Inbio era una organización privada, y entonces el SINAC lo adquirió, o sea, y ahora están ahí las oficinas. Y se espera que en algún momento pues hagan algún nuevo proyecto con esto, pero ya sería posiblemente un proyecto estatal. Eso nada más para que no quede ahí la pregunta suelta, ¿verdad? Dice aquí la pregunta, dice, ¿es normal que a falta de espacio de un lugar para ingresar a un animal, ya sea porque está herido o rescatado, realicen eutanasia? ¿Cuál es el procedimiento para obtener un permiso tan delicado? ¿Cómo puede la población civil colaborar con los santuarios o centros de rescate? No sé si
sería Jimmy, ¿verdad? Ok, bueno, aquí no necesariamente es así, o sea, que si no hay espacio se tiene que eutanasiar. En realidad, ese centro de rescate tiene que resolver y puede enviar ese animal a otro sitio. Eso es como un enfermo en un hospital, ¿verdad? Si no está el especialista o si no tienen espacio, se puede pasar hacia otro hospital o hacia otro centro de rescate, pero creo que no sería muy profesional que como no hay espacio, mejor eutanasiar, porque quizás el animal requiera, digamos, una asistencia mínima y es liberable nuevamente a su hábitat natural. Entonces, por ahí tenemos que tomar eso en consideración. Entonces, no es una acción a seguir. Dice, ¿cuál es el procedimiento para obtener un permiso tan delicado? Bueno, en realidad el centro de rescate requiere ser una organización no gubernamental, tiene que ser una fundación y tiene que tener todos los requerimientos, tiene que tener su biólogo regente, su veterinario de forma permanente, instalaciones, cuarentena, tiene que tener, digamos, espacios suficientes, pero no animales, ¿verdad? Porque se supone que un centro de rescate debería estar vacío en términos de animales, o sea, nada más se llega al animal, se atiende, se recupera y se prepara nuevamente para su liberación. Si no es liberable, pues obviamente se tiene que ir a colocar, digamos, a otro sitio precisamente para que el resto de su vida se le dé, digamos, una asistencia técnica. ¿Y cómo se colabora con estos sitios? Bueno, por lo general ellos tienen páginas, reciben donaciones, reciben pues alimentos en algunos casos también, a los santuarios específicamente, bueno, de algunos reciben visitación, entonces irlos a visitar, ir a conocer, ahí ya es como parte de lo que se genera como ingresos. Pero a los centros de rescate que no tienen, o sea, no tienen cómo ser visitados, ellos reciben donaciones tanto en monetario, ¿verdad? Como en especies como tal. Gracias, Jim. Bueno, hay otra pregunta que dice, buenos días, desde su experiencia y conocimiento, ¿cuáles serían los énfasis educativos e informativos para el público en general? Identifico de su charla que quizá el desconocimiento de la legislación en otras de terminología mínima, por dar 2 ejemplos. Quizá aquí el tema es también emplear referentes adecuados a la hora de generar el material. Sí, básicamente, o sea, ¿por qué fue que hicimos nosotros esta primera actividad? Porque en realidad, pues, se trata de una primera actividad de motivación y de ubicación en cuanto a que el mensaje respecto a la vida silvestre tiene una responsabilidad. Y eso principalmente es lo que nosotros queríamos señalar, de que ese mensaje debe estar en el contexto de la normativa del país y debe ser responsable porque cada vez que enseñamos algo sobre vida silvestre, estamos educando a la población. Y eso es sumamente importante, tanto para nosotros como biólogos, ¿verdad? De que el pueblo, de que la población sea educada, pero también de que los mensajes sean correctos, de que los mensajes tengan el contenido y la terminología adecuada. Entonces, pues sí, no podemos darles hoy todo lo que cada uno, ¿verdad? Lo que José Manuel pueda dar en un curso de vida silvestre, fauna silvestre, pero sí, por lo menos tener un marco de motivación para que ustedes tengan el interés y el cuidado a la hora de producir sus mensajes, pero además de que puedan encontrar a los referentes. Vamos a ver, la otra pregunta sería, desde mi experiencia investigando y redactando artículos para diferentes revistas y sitios web de ONGs, puedo decir que a veces se puede cometer el error de colocar imágenes o información incorrecta. Sí, de hecho, nosotros cada rato nos pasa. O sea, Pompilio y Jimmy siempre están encima, ¿verdad? De nosotros porque, bueno, el diseñador, o sea, hay una colección de imágenes bastante reducida, digamos, que tienen utilización libre. Y entonces usted pone el APA y le salen esa de primera, ¿verdad? La lapa azul. O a veces es una muy parecida y que tiene un poquito rojo aquí arriba. Entonces, digamos, vale la pena tomarse el ratito y hacerla revisar
por alguna persona. Ustedes, bueno, como les decía, vamos a tener disponibles los contactos para que puedan llamar o incluso tener los medios de comunicación que son grandes, pueden tener un contacto para revisión de este tipo de información, sobre todo la revisión de imágenes, pero sí, de hecho, se pueden dar errores. Pero sí hay cosas, por ejemplo, hay una serie de vallas que están en las paradas de buses y las 4 diferentes vallas, todas se ve que son traídas del extranjero y todas tienen fauna que no es nativa, todas. Entonces, realmente la gente pues se quedará, digamos, nadie sabe cuál es el tucán de aquí, porque sale el tucán de América del Sur siempre, o el gallito de roca, que no lo tenemos, está ahí en las vallas de las paradas de buses, el payaso, el pez payaso, el que sale en Nemo, la gente realmente espera verlo aquí cuando mete la cabeza en el agua en algún paseo, ¿verdad? Entonces no tienen idea que no hay esa especie aquí. Ok, vamos a ver, es importante revisar la información, contrastarla. Si alguien puede leer el documento previo a su publicación, son algunas recomendaciones útiles. Gracias, don Luis Mario Calderón fue el que hizo estas 2 observaciones anteriores. Luego dice, ¿existe algún miembro del Colegio de Biólogos especializado en especies marinas de Costa Rica o en especies de agua dulce? Me interesa contactar a esa persona. Claro que sí, hay bastantes personas con esas especialidades. Tal vez podemos a través de Raquel que nos escriban a comunicaciones y le vamos a dar los posibles contactos. Ok, ya Carlos. Sí, nada más para agregar que tal vez, bueno, nuestras redes sociales están muy amplias en Instagram, Facebook, tenemos en YouTube, LinkedIn y también habilitamos el WhatsApp de comunicaciones que ahí inclusive nos pueden escribir y nosotros direccionar alguna de sus inquietudes también, ¿verdad? Cuando tengan alguna consulta. Quienes no lo tengan, porque la mayoría de los que se apuntaron a este taller les enviamos un mensaje de WhatsApp, pero para quienes no, lo voy a escribir aquí en el chat para que lo puedan guardar con mucho gusto para poder atenderles también por ahí. Gracias, Raquel. Bueno, aquí hay una pregunta muy importante. Dice, si una organización o persona quiere dar talleres de educación ambiental, ¿debe contar con un permiso del Colegio de Biólogos? O sea, en realidad no se ocupa un permiso del Colegio de Biólogos para hacer ninguna actividad. Lo que estamos señalando es de que si se va a presentar a una persona, si se va a emitir un criterio o se va a consultar y se le va a hablar de especialista o de un experto en este tema, esta persona sí debe ser colegiado. En el tema de educación ambiental son muchos los diferentes profesionales que pueden contribuir, ¿verdad? Y por lo tanto, pues es un área sumamente amplia e incluso donde se manejan muchos conceptos que se van a explicar, ya sea a través de la educación formal o de la educación informal, y eso pues por supuesto no requiere que la persona sea colegiada, pero sí es importante de que la persona se asegure la calidad de información que está transmitiendo, ¿verdad? Eso sí es una recomendación para cualquiera de los profesionales que hace esta actividad. Luego pregunta, ¿en dónde podría encontrar la grabación del taller? Porque no se pudo conectar desde el principio. Si va a estar en el canal YouTube, ¿verdad? Los que van a tener derecho a tener un certificado son los que estuvieron hoy presencialmente, bueno, estuvieron conectados. Pero las personas que quieran escucharlo, bueno, vamos a editar, ¿verdad? Vamos a quitar los 5 minutos del simulacro y pero se va a poner en el canal de YouTube del colegio. Muy bien, hay más mensajes. Dice, ¿dónde se puede acudir para avisar de que algunas personas están en posesión de una especie exótica? Bueno, pues ya sea especie exótica o especie nativa en cautiverio, ¿verdad? Bueno, es el SINAC el responsable de cualquier tipo de... Lo que pasa es que, digamos, una especie exótica bien puede ser una especie de criadero. Por ejemplo, los erizos que estuvieron vendiendo en las tiendas de mascotas.
bueno, es una especie que ha sido criada en cautiverio. Entonces depende mucho, digamos, hay que realmente saber de dónde salió, cómo es, de dónde viene, ¿verdad? Pero no necesariamente una especie exótica que esté en cautiverio digamos, está incumpliendo con la legislación. Bueno, dice aquí, muchas gracias, muy importante el tema. Las consecuencias del cambio climático son una realidad que requiere acciones. Hay muchas iniciativas de sociedad civil, ONGs, grupos ambientalistas. El Colegio de Biólogos tiene proyectos en ese sentido para llevar charlas como esto, talleres, etcétera, a los ciudadanos. Sí, bueno, lo que el colegio ha estado haciendo es estos webinarios que, bueno, este es como taller, ¿verdad? Donde veo una inscripción previa. Vamos a hacer más cursos, ¿verdad? De diferentes temas. Y también tenemos los webinarios que son de información general, que cualquier persona puede participar, y eso se transmiten simultáneamente por Facebook. Entonces, así se puede llegar a más personas. Específicamente de ir a dar charlas a las escuelas y a los colegios no tenemos ese programa. Lo que sí se puede facilitar si hay, digamos, en una zona alguien quiere una charla y que podamos ayudar a buscar una persona que pueda colaborarles. Pero sí no es propiamente organizado por el colegio. Sí esperamos hacer más cursos en un futuro. Dice aquí, ¿existe algún lugar vía web donde se pueda encontrar números estatales tanto para la denuncia sobre posesión de fauna silvestre de manera ilegal como para llamar sobre encuentros con ella en lugares donde se necesita reubicación? Las encargadas en esto son las áreas de conservación. Cuando uno entra a la página del SINAC, ahí están los números de teléfono de todas las áreas de conservación. Usted puede entrar a cada área y ahí se le despliegan los números de teléfono. Eso sería lo indicado, porque bueno, muchas veces la gente llama a los bomberos y a veces no queda más, pues así sábado y domingo SINAC no está trabajando, pero pueden llamar, digamos, lo ideal es eso, contactar directamente al SINAC para que ellos sean los que se encarguen de atender la situación. Por ejemplo, cuando ingresan las serpientes al hogar y todo eso. O sea, es mejor que sea el SINAC. Ya si ellos les dicen, llame a los bomberos, pues llamar a los bomberos, porque no todos los bomberos están acreditados para poder manipular. Ok. Aquí Carlos, dice, don Ronald tiene dos números, el 1192, que es directo, o casos ambientales del 911 directamente. Ok. Entonces, Carlos Calvo nos aporta aquí el 1192, que es directo para situaciones ambientales. Okay. Vamos a ver. Que desean contactarnos en el futuro, bueno, sí, y queremos seguir dando este tipo de actividades. Muchas gracias. Bueno, algunos comentarios de gracias. Sí, que tuviéramos más talleres sobre capacitación, eso también. Y que muchas gracias por el espacio. Yo quisiera ahora abrir solo, digamos, a los compañeros, ya sea Rosemary, que está en el, o José Manuel, que si quisieran aportar algún ejemplo adicional de situaciones en función de calidad de mejora, ¿verdad? Que yo creo que podríamos dar ese espacio, o si tuvieran más preguntas, que todavía tenemos tiempo para verlas. Hola, yo quisiera dar tal vez algunas recomendaciones, ¿está bien? Correcto, sí. Gracias. Preséntese, Rosemary. Es que es muy importante. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Rosemary Menacho, yo soy la presidenta de la Asociación Ornitológica de Costa Rica y tenemos un grupo en Facebook de cerca o más de 50,000 personas que no son miembros de la asociación en sí, pero son personas que les gustan mucho las aves. Entonces están constantemente subiendo fotografías y es una fuente muy interesante de información. Entonces yo quisiera dar algunas sugerencias, digamos, de nuestra experiencia con este tema de las aves. Ustedes lo han repetido bastantes veces, que muchas veces se dan errores
al publicar fotografías de aves de otros sitios. El tema que nosotros siempre repetimos es el tucán tocó, que es el que siempre sale en todas partes, pero la sugerencia que yo quisiera dar es que hay una página que se llama la Lista Oficial de Aves de Costa Rica, que año a año la asociación actualiza, y ahí aparece el nombre científico, el nombre en inglés y el nombre común de las aves. Entonces, para mí, para no equivocarse, si tal vez ustedes tienen dudas si es una ave de Sudamérica o no, en esa lista van a encontrar las que son de Costa Rica únicamente, buscando por el nombre científico, y ahí van a encontrar a las aves entonces que pueden, digamos, compartir o ubicar la fotografía. Otro tema es que hemos tenido tal vez experiencia hace años, no ha vuelto a pasar, pero sí tuvimos algunos problemas de medios que compartían fotografías sin dar la debida, digamos, acreditación a los fotógrafos, y eso conllevó cierta molestia, ¿verdad? Entonces, siempre solicitar permiso, ¿verdad? Ojalá, o que sea de uso libre, como ustedes decían. En cuanto a algunos temas de comportamiento que yo creo que hay que tener cuidado con relación a las aves, pero también, por supuesto, con todos los animales, es recordar que alimentar a las aves silvestres está prohibido por la ley, entonces tener mucho cuidado de no estar fomentando tal vez ese tema de dar comida, o también cuidado en la parte de no interferir con la anidación de las aves, que es un proceso muy particular y hay que tener cuidado. Entonces, también en ese sentido quisiera darles, espero que no moleste mucho el ruido, quisiera recomendarles el código de ética de la observación de aves de la asociación. También vienen algunos temas para tener cuidado con lo que se puede o no se puede hacer. Y finalmente, el último punto que quisiera dar es sugerir algunos temas que son interesantes, pero al mismo tiempo controversiales, pero yo creo que son de interés público, ¿verdad? Como son, por ejemplo, el hecho de que los pericos estén anidando en los edificios, el tema que las palomas de Castilla y Zanates produce, pues yo creo que interesa a muchas personas, y también otro tema que es controversial sin duda, que tal vez hay que manejar con muchísimo cuidado, es el tema de los gatos y las aves, que casi no hay investigaciones al respecto, más bien hace falta investigación, pero que pues hay que eventualmente también estudiar un poquito. Y esto sería. Muchísimas gracias, Ani. Muchas gracias. Bueno, José nos dice que se tiene que retirar, pero que queda a disposición, y pone aquí en el chat el correo, José Manuel Mora, para que cualquier consulta pueda volver a colaborar. Bueno, no sé si hay más preguntas. Creo que ya el chat está completo. Solo voy a volver a poner la presentación porque tenía dos láminas. Sí. Tal vez es importante que les digan los que aún están conectados quién es José, para que ellos lo ubiquen y puedan referirse a él cuando ocupen algo. Ok, correcto. Bueno, José Manuel Mora es él tiene su doctorado en mamíferos, y también ha estudiado muchísimo en anfibios y reptiles, y ha sido profesor en diferentes instituciones estatales, y actualmente también se desempeña como consultor. Entonces, bueno, es una excelente referencia también para nosotros. Bueno, esa es, y la idea es pues tener una lista bastante completa. O sea, en estos momentos tenemos como unos, que sean como unos 50 biólogos que tienen idoneidad en vida silvestre. Entonces, yo creo que es un contingente, ¿verdad?, de personas que pueden colaborar. Y luego tenemos los especialistas, que estos todavía estamos terminando de hacer la contabilidad. Incluso, bueno, el colegio les ha dado un certificado para que tengan ese respaldo. O sea, que no es solo que la persona le diga, pidan que se lo demuestre, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, van a estar, digamos, vamos a tener las personas que ustedes pueden consultar o contratar para sus trabajos. Ahí, digamos, bueno, en el caso de Pompilio, a mí también me ha pasado, ¿verdad?, que nos han contratado para apoyar filmaciones. O sea, y bueno, Carlos Calvo, también recuerdo, estuvo en una filmación, y son, digamos,
ya organizaciones, ¿verdad? Con un equipo enorme y tienen ese cuidado, ¿verdad? De tener personas especialistas para trabajar diferentes temas dentro de la filmación, de tal manera que se aseguran que no hay errores de este tipo, o que también evitar el riesgo para los actores, digamos, cuando están trabajando en sitios donde hay muchas culebras, etcétera. Entonces, o sea, realmente ustedes pues pueden acudir e informarse, ¿verdad? Y tener a estas personas. Bueno, el colegio tiene todas las redes sociales disponibles. Tenemos Instagram, tenemos la página, tenemos el Facebook. Bueno, ahí atrás, tal vez Raquel, si nos das el número está ahí en el chat ya, pero si Sí, nos da el número. ya está el número de WhatsApp de comunicaciones, como les dijo doña Dani. También estamos en YouTube, que esto sí quería como incentivarlos a que puedan ingresar y ver los diferentes materiales que hemos compartido a nivel de webinarios muy interesantes, que todos de una u otra manera contribuyen con su quehacer profesional, tanto para los comunicadores como para los voceros. Y nosotros tratamos en la parte del colegio y en comunicaciones de estar siempre tocando temas de actualidad, temas de interés que sin duda son de mucha importancia para todos nosotros. Entonces, en el chat está el número de teléfono de comunicaciones. Igual la manera lo voy a decir ahorita por si alguno lo quiere apuntar, que es hubiera puesto ahí, exactamente, ya se los puse ahí. Ok. Es que aquí se me pegó, iba a poner la imagen, Bueno, pero yo creo que... todavía no ha entrado, sí. Bueno, a ver, y también para anunciarles, el 24 de agosto vamos a tener un webinario sobre el águila arpía, y con el tema del registro del águila arpía en Costa Rica. O sea, nos llamó mucho la atención la gran respuesta que hubo en redes sociales, ¿verdad? Y lo que el país lo celebró, ¿verdad? Nos parece muy importante eso, pero también el hecho de que se observara también hay una gran responsabilidad con esa información y el cuidado que hay que tener de estas especies que tienen requisitos tan complejos. Entonces, vamos a tener una conversación sobre el tema del águila arpía, y también vamos a tener una invitada de Panamá, o sea que vamos o sea, además de colegas que van a hablar sobre este tema. Entonces, los invitamos a seguirnos, y también recibimos sugerencias de temas que les interese. Entonces, a través del WhatsApp de comunicaciones, pueden hacerle ver a Raquel el interés por algún tema en particular. Sí, se me pegó ahí la imagen, pero es Sí, el 8668-8027, está en el chat. A la mayoría le enviamos la invitación por ahí, entonces a ese número de WhatsApp que le enviamos, ese es el oficial de comunicaciones, y de verdad con toda la apertura de poder crear estas sinergias entre el colegio y los diferentes comunicadores. Ahora la comunicación evolucionó mucho y no solamente los periodistas emiten información, sino inclusive educadores y diferentes personas que se dedican a la parte de comunicación desde las redes sociales, desde sus espacios creativos, pero lo más importante y lo que queremos rescatar es que la información llegue de forma veraz y que sea consecuente. Otra cosa, antes de cerrar con este taller, sí me gustaría mucho que entre ustedes como colegas puedan pasar esta información. Hubo colegas de televisión y prensa que no pudieron estar, pero sí estaban muy ansiosos en ver esta información a través del canal de YouTube. Y ahora que tenemos estas plataformas, con el enlace es mucho más fácil difundir la información a través del WhatsApp y demás plataformas. Así que les agradecemos que esto lo compartan, lo cuenten y que podamos seguir creciendo para llegarle a más personas. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que, no sé si Jimmy y Pombilio quisieran despedirse de los compañeros. Bueno, muchísimas gracias por la participación, y de igual manera estamos anuentes a cualquier comentario, a cualquier colaboración que ustedes deseen por parte de tanto de nosotros como profesionales o como del colegio como tal.
Muchas gracias. Gracias, Jimmy. Sí, igualmente, bueno, muchas gracias por la invitación, Ani, a participar de este taller, y para todos los que nos están observando y escuchando, de igual, total disposición en el momento que consideren que en algo les podemos ser de utilidad por medio del colegio, pueden contactarme y con muchísimo gusto estamos a la hora. Muy bien. Entonces, de nuevo a todos, muchísimas gracias. Y entonces ya cerramos el espacio, invitándolos a seguir participando con nosotros y les haremos llegar información. Buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. Gracias. Buenas Gracias. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.